Galmés, si está ya en el... Miguel, ¿estás para empezar la charla de ustedes? Sí, cómo no. ¿Me Hoy escuchás, tenemos Jorge? la presencia del presidente, es un orgullo para nosotros tener al presidente de la Asociación Médica Argentina, Miguel Galmés, que aparte es un amigo personal y es un amigo de la casa menor, la casa mayor, como decimos siempre nosotros, es la Asociación Médica Argentina. Así que le damos la bienvenida al doctor Miguel Galmés, un excelente cirujano torácico que nos va a ilustrar sobre las ventajas, los beneficios y las novedades en cuanto a los abordajes y a la cirugía torácica de interés clínico. Miguel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Realmente el placer es nuestro. Muchas gracias por la invitación. Eh, Nos has dado un tema muy quirúrgico y tal vez ustedes que son clínicos, algunas partes técnicas les interesen menos. Por eso la intención nuestra, de todo el grupo que me acompaña para conversar hoy, ha sido dividir la clase con tres docentes distintos, todos con experiencia en la cirugía torácica. Yo, el más viejo de todos, como lo has presentado, que empecé a hacer cirugía torácica hace 40 años, en 1980, en mi residencia, y los doctores Gustavo Bondulich, de otras generaciones más jóvenes, por suerte, y encargados del desarrollo de lo que podríamos decir una nueva cirugía torácica que se ha venido dando en estos últimos tiempos. Gustavo Bondulich es cirujano torácico del Hospital Tornú y desarrolla su actividad privada en el Sanatorio San Camilo, con amplia experiencia en la cirugía mini-invasiva. Y el doctor Héctor Rivero, del Hospital Ferrer, también trabajando juntos ellos en el Sanatorio San Camilo y en el Sanatorio Finoquieto. Esta gente, insisto, más joven, está muy formada en las nuevas técnicas del desarrollo de la cirugía mini-invasiva, manteniendo el mismo carácter primario de toda cirugía, sobre todo la oncológica, que realizar la exéresis completa del nódulo pulmonar o el tumor, más los ganglios de cualquier estadio mediastinal, que ellos lo van a ir aclarando, y que nosotros hacíamos en aquellos tiempos por cirugía abierta y que hoy lo hacemos por cirugía mini-invasiva. Ellos les van a mostrar las últimas técnicas que también practicamos nosotros y cuál es lo que uno puede esperar sobre la cirugía robótica. Planteado esta alternativa, voy a compartir pantalla para que puedan todos ver la presentación. Bien, entonces ya he hecho los agradecimientos, vamos a pasar directamente a la primera parte. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando un cirujano debe abrir un tórax? El primer tema que se va a encontrar es la pared muscular y la pared ósea. Y precisamente los cirujanos hace tiempo que van buscando de qué manera pueden ingresar al tórax provocando el menor daño posible. Las incisiones básicas era la esternotomía, que ustedes ven dibujado con la línea azul sobre el esternón. Ese camino se inició porque era la zona menos muscular, pero que obligaba a fracturar el esternón a través de algún elemento cortante, que en la actualidad es una sierra. La toracotomía posterolateral, que ustedes la pueden ver también dibujada en azul, que era entre los espacios intercostales, habitualmente entre el cuarto y el quinto, y que eran los que permitían grandes toracotomías para poder avanzar en el desarrollo. Ingresar al tórax por cualquiera de estas dos incisiones
implica ya una gran cirugía. Hay mucho movimiento de tejidos, hay mucha sección de tejidos musculares, lo que va a desencadenar a posteriori una respuesta inflamatoria importante y un dolor significativo. También se puede ingresar por una incisión transversal en el hueco supraclavicular, que generalmente se utiliza para hacer las evaluaciones del mediastino, la mediastinoscopía, o utilizar esta misma incisión para trabajar con algunos tumores de mediastino, por ejemplo la hiperplasia del timo, sin astenia obviamente, o para los tumores de tiroides que se sumergen como bocios sumergidos en el tórax. El cirujano fue buscando, insisto, la manera de resolver este problema con las menores incisiones. Y actualmente aparecen las incisiones, como ven en el dibujo, la marcada en rojo, que corresponde a una incisión más o menos estándar para hacer una cirugía uniportal. Este concepto va a ser explicado después por los jóvenes que me acompañan, o el ingreso al tórax o a patología torácica, sobre todo mediastinal, a través de una incisión subsifoide, sin necesidad de separar costillas o entrar a movilizar el esternón. Los músculos, y esto va a ser cortito, no simplemente para mostrarles, los músculos por delante el pectoral mayor, por detrás el serrato mayor, el dorsal, el oblicuo del abdomen y el subescapular. Muchos de estos músculos era necesario seccionarlos en las grandes toracotomías. Piensen que cuando nosotros empezamos a hacer esta cirugía, había un aforismo entre todos los cirujanos que se mantenía de hacía tiempo, que era a grandes cirujanos, grandes incisiones. Concepto absolutamente opuesto en el día de hoy. Hoy podríamos decir grandes cirujanos con menores incisiones para hacer la misma cirugía que se hacía antes. También cabe aclarar que en los años 80 operábamos todavía sin tomografía computada. Por lo tanto, los diagnósticos los hacíamos con radiografías o tomografías lineales. Por detrás, se han buscado incisiones por detrás, pero también llevaba implícito la resección o la sección del romboide mayor, romboide menor o del trapecio. O sea que, por lo tanto, estas incisiones de Rubernoux, por ejemplo, permitían llegar al vértice del tórax, sobre todo para cuando es necesario resecar la primera costilla, en los casos de tumores de páncreas, por ejemplo, o para la cirugía de la tuberculosis. Pero seguimos hablando de cirugías que implican sección de grandes masas musculares. Como dato anecdótico e interesante, esta es una afirmación que muchos de ustedes deben conocer, desde 1899, firmada por los inventores del cine, los hermanos Lumière, que es la primera cirugía que se tenga concepto que exista filmada. Esto se encontró en el Hospital de Clínicas. Ese es el doctor Alejandro Posadas, brillante cirujano, uno de los más importantes en la cirugía torácica. Fíjense en que para 1899 no existían la asepsia, o el concepto de la asepsia era muy bajo. Por lo tanto, los enfermos se dormían con unas gotitas de cloroformo, se operaba sin guantes, y la asepsia y sin barbijo, ¿no? Cosa que hoy es un elemento fundamental. Este es un original reestructurado, desde Horacio de la Torre, un cirujano ya fallecido, nos permitió mostrar que fue recolectado desde el Hospital Viejo de Clínicas. Esta anécdota es simplemente para mostrarles qué era lo que se iba haciendo. Otro de los elementos fundamentales que permitió el desarrollo de la cirugía torácica fue el frasco de Boulot, inventado por Gotthard Boulot en 1891, denostado inmediatamente de su presentación, reconocido recién después en 1918, cuando el ejército de Estados Unidos lo empezó a usar en forma continua en la Primera Guerra,
y empezar a relatar resultados favorables cuando se utilizaba este frasco. ¿Qué diferencia tenía el frasco de Boulot con respecto a lo que se usaba anteriormente? Una válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad es lo que ustedes ven en la imagen en celeste, que es simplemente agua. Obviamente hoy es soluciones de cloruro de sodio o suero fisiológico o agua destilada. Y nosotros conectamos al paciente a través de ese tubito rojo y que dejamos abierto el segundo que está en color amarillo. De esta manera tenemos un sistema unidireccional. El aire sale desde el tórax, burbujea en el agua y sale por el otro orificio fuera del frasco. Con lo cual nosotros vamos a lograr la presión negativa necesaria para la expansión pulmonar, además de controlar el débito, ya sea de sangrado o de material seroso o seromático o material purulento en el caso del embriague. Fíjense en qué importante que fue que los frascos anteriores no tenían la válvula de seguridad y la cirugía de tórax se desarrolla prácticamente a partir del año 50, cuando el sistema de drenaje en serie permitió obtener mayores presiones negativas y la expansión pulmonar. Esto es un importante dato, porque junto con este otro, que es el mejor acceso con tubos bitubulados, como ustedes lo ven, a la vía aérea que permita intubar selectivamente un bronquio u otro. El anestesista puede bloquear uno, con lo cual le va a dar el espacio, el colapso pulmonar y el espacio al cirujano para poder trabajar en un ámbito mucho más cómodo y sin luchar con la presión que produce el aire del respirador sobre el tórax. Si no existiera esta posibilidad, sería muy difícil poder hacer grandes resecciones pulmonares. Así lo vimos en un tiempo, así lo empezamos a usar, y esas fueron las cosas que marcaron la posibilidad de empezar a diseñar toracotomías que fueran menos incómodas, dolorosas y disminuir el sacrificio de los tejidos. Y así fueron quedando como toracotomías las abiertas, las laterales como la toracotomía posterolateral llamada universal, que hoy se transforma en pequeñas cirugías que ya son laterales, ni siquiera posterolaterales, son mínimas, toracotomías axilares, que fue un intermedio en el desarrollo entre la posterolateral universal, que fundamentalmente fue desarrollada por la toracotomía axilar vertical amplia, algunas oblicuas. La esternotomía longitudinal que yo mostré en el dibujo inicial sigue siendo una incisión muy utilizada, sobre todo por los cirujanos cardiovasculares, que ellos la necesitan para hacer el ingreso, sobre todo de los pacientes que deben ingresar a bomba. Aunque también esta especialidad está buscando vías accesibles, mucho más pequeñas, que le permitan hacer y desarrollar técnicas mini-invasivas. Después existen cirugías anterolateral bilateral para casos muy excepcionales o submamarias. Las abiertas posteriores son Chardat, Poulson, Rubernou, cualquiera de todas, ya casi prácticamente hoy no tienen indicación, salvo en algunos tumores del vértice, porque se usaba mucho en la cirugía de la tuberculosis, caso que por suerte hoy en día prácticamente no es una excepción. Y después vinieron las cirugías cerradas, como cirugía toracoendoscópica en español o la VATS, por sus siglas en inglés. Esas recién las hemos empezado a utilizar en nuestro país a partir de 1992, cuando empezamos a hacer en el Hospital Durán las primeras cirugías utilizando una cámara dentro del tórax. Habíamos utilizado previamente algunos elementos de visión directa, por ejemplo, laparoscopios en el tórax, que venían de la parte de la cirugía, de los elementos que se usaban para hacer biopsias hepáticas, que eran los laparoscopios, pero que nos permitían hacer nada más que resección de alguna adherencia o algo muy pequeño.
Y después el tiempo fue mostrando que utilizar técnicas mixtas, a lo cual se llamó cirugías torácicas videoasistidas, que permitían colocar la cámara, que con una pequeña incisión permitían ayudar al desarrollo de la disección del ilio pulmonar, y que además por esa misma incisión se aprovechaba para extraer la pieza. Y hoy en día, una de las técnicas que los jóvenes van a explicar claramente es la uniportal, que es una variación de la videotoracoscopía. Ahí, como ven ustedes, lo que es una gran toracotomía posterolateral. En las dos imágenes van a ver la gran amplitud de los tejidos, la movilización, como dije, de toda la parte muscular, el separador de finoquieto separando las costillas, y nos lleva a tener una visión directa del pulmón realmente insuperable, pero, insisto, con el daño de la pared y la integridad de la pared, que después hay que reparar y que provoca largas estadías en el sanatorio y que se transforma realmente en sí sola en una cirugía. Abrir y cerrar el tórax podemos decir que es una cirugía aparte, más allá de lo que podamos hacer dentro del pulmón. Fíjense en el video cómo se va desarrollando y cómo el separador de finoquieto, una invención que nació desde la Argentina, de los hermanos Finoquietos, y que recorrió el mundo, y que sigue siendo uno de los elementos por el cual se reconoce a Argentina en el ámbito quirúrgico. Después vinieron las toracotomías laterales, que buscaban, como vengo tratando de aclarar desde el principio, es reducir la sección muscular. Y entonces había verticales, oblicuas u horizontales, como vieron ahí. Un aporte fundamental lo hizo el académico doctor Elías Hurtado Hoyo, expresidente de la Asociación Médica Argentina. En los años 70 y 80 empezó a trabajar en una toracotomía axilar vertical amplia, TAVA, que permitía, como ven en los dibujos, ya no seccionar el dorsal por atrás o el pectoral por adelante, sino reclinarlos y después hacer una incisión sobre el espacio intercostal elegido, en el cual solo se seccionan con electrobisturí los músculos intercostales. Eso permitía tener un campo similar a la toracotomía posterolateral, pero prácticamente sin sección de los músculos. Eso mejoraba la recuperación del enfermo y disminuía francamente el dolor. Esta cirugía fue después parte de un libro, fue un trabajo premiado en la Asociación Argentina de Cirugía, y un trabajo que se fue desarrollando en varias partes del mundo, siendo utilizada en Italia, en España, etcétera, como alternativa de la posterolateral o universal que se venía utilizando hacia ahora. Esta es una toracotomía axilar transversal, una vía que se seguía utilizando, pero que no permitía llegar fácilmente a todo lo que buscaba el cirujano a medida que se fue desarrollando la cirugía oncológica, que era todos los estadios linfáticos para poder desarrollarlos, cosa que después lo van a seguir mostrando los compañeros. Es una cirugía igual que la posterolateral, simplemente que al ser mucho más chica no secciona planos musculares. Y después quedaban las incisiones de toracotomía anterolateral o una submamaria, como ven en el portal, que son ya cirugías de necesidad, como para abordar el tórax, como pueden ser las cirugías que seccionan el esternón en forma transversa. Acá están viendo ustedes una esternotomía longitudinal. Van a ver que aquí sí, no se seccionan muchos planos musculares, pero sí es necesario seccionar el esternón. Acá tenemos plano cutáneo, que con el electrobisturí se llega hasta el plano óseo. Se diseca dónde va a ser introducida en el hueco del supracraneal, donde va a ser establecida esta sierra. Y ahí van a ver cómo la sierra va a ir seccionando el esternón. Después van a colocar un separador de finoquieto
igual que para las otras cirugías, y eso le da la amplitud necesaria para desarrollar sobre todo lo que es mediastino anterior, lo que es parte de tráquea, lo que da la posibilidad a trasplantes pulmonares bilaterales o en bloque junto con corazón-pulmón, y sobre todo a la cirugía cardiovascular, porque le permite el acceso para colocar los pacientes en bomba. Decía que en forma no frecuente, pero en algunas oportunidades fue hacer resecciones pulmonares bilaterales, y para algunas de ellas, sobre todo en las urgencias, una toracotomía anterior bilateral permitía el ingreso haciendo la esternotomía transversal y tener acceso a la cavidad cardíaca y a mi tórax al mismo tiempo. Pero todas son toracotomías. Esto es un caso de un joven que comenzó con un flemón de piso de boca por un problema dentario. Como ven ustedes, tiene un drenaje cervical. Después, como el enfermo no evolucionaba favorablemente, le fueron haciendo toracotomías pequeñas, anteriores, no de las académicamente que podríamos decir recomendaciones. Fueron colocando drenajes torácicos hasta que después recibimos el enfermo, y nosotros en esa época hacíamos toracotomía axilar vertical, como lo pueden ver en la segunda imagen, y eso nos permitió drenar ampliamente el mediastino para transformar el paciente séptico en un paciente que se recuperó completamente. Con esto quiero decir que uno puede entrar por cualquier lado del tórax. Lo que pasa es que evidentemente no todas dan la funcionalidad necesaria y son lo práctico que se piensa que pueden ser. Y llegamos a 1992, cuando empezamos a usar la videotoracoscopía. Al principio nos animábamos con cierto resquemor en la curva de aprendizaje a hacer la liberación de adherencias en los pacientes para liberar el espacio pleural. Después continuamos avanzando en el desarrollo. Acá ven una de las primeras cirugías que hicimos sobre empiema pleural, por eso la calidad del video es un poco mala, pero nos permite llegar a la conclusión de que si nosotros abordamos a este paciente en una etapa primaria, las adherencias son laxas, está en una etapa fibrino-purulenta del desarrollo del empiema, y que nos permite de alguna manera liberar fácilmente las adherencias y después avanzar liberando la acumulación de fibrina sobre el parénquima pulmonar, que es el inicio de la famosa cáscara pleural o pil pleural. En los empiemas en estadio más avanzado, estas maniobras suelen ser muy dificultosas. Esta cirugía tiene la gran ventaja que se ingresa por 1, 2 o 3 orificios para este momento del desarrollo. Estamos hablando de 1992. Y de esta manera podíamos liberar rápidamente ese tórax antes de que se encarcele definitivamente, porque después venía las cirugías abiertas para hacer lo que se conoce como decorticación. Otro tema importante son los neumotórax. Los neumotórax generalmente se producen, la mayoría de ellos, por las bullas o los complejos bullosos que ustedes ven en pantalla. La cirugía anterior a la videotoracoscopía necesitaba abrir el tórax, como mostré anteriormente, para hacer simplemente la observación de la bulla y una sección, como ven en la diapositiva de abajo, en la figura de abajo, y una resección del complejo y colocar puntos sobre la base de esa bulla. Era mucha cirugía para poco que se hacía dentro del tórax. Por supuesto, después vinieron las suturas mecánicas en el desarrollo de la cirugía endoscópica y nos permitió llegar a un tratamiento un poco más adecuado. Es ver las bullas como las estamos viendo por la cámara, tomar su cuello y hacer lo mismo, porque la cirugía es la misma, es decir, la cirugía es cortar y coser. El tema es que podemos cortar desde afuera, sin necesidad de poner nuestras manos dentro del campo, y podemos suturar, ya sea con suturas mecánicas
en la base, por ejemplo, de las bullas, o poder hacer resecciones más completas, que también le vamos a mostrar a través de las presentaciones de los colegas que me siguen. Y otro de los temas que también se pueden desarrollar es las resecciones de los tumores de timo. Generalmente tumores de timo no invasores para ese momento. Como ven, este es un timo ectópico, pero es un timoma, y que se pudo resecar prácticamente en forma completa a través de la videotoracoscopía y una pequeña incisión, ahí se está separando desde el pericardio, son adherencias generalmente laxas. Hoy existen distintos medios de energía que permiten hacer esto con mucho menos sangrado y más seguridad, pero también necesitaban una pequeña apertura para poder extirpar este tumor que tiene aproximadamente 4 o 5 centímetros. Para evitar que los tumores tuvieran lesiones o provocaran implantes en la toracotomía, todas esas lesiones se las saca envuelta en unos paquetes o en un guante, por decirlo de alguna manera, para que no tenga contacto con la pared torácica. Con el tiempo nos fuimos adentrando en la posibilidad de realizar ya resecciones pulmonares. Resecciones pulmonares que hacíamos siempre con videotoracoscopía, con una toracotomía mínima, y utilizábamos multipuerto. Pero esto también, ya hoy, en algunos casos, acá estamos usando un elemento ya de energía, esto es un poco más moderno, y que nos permite hacer la misma cirugía que hacíamos a tórax abierto. Y creo que esa es la gran ventaja y es realmente lo que vamos a mostrar a partir de ahora. Yo acá dejo de compartir pantalla, les agradezco mucho la atención y dejo esto para que los colegas puedan expresarse libremente. No sé si ya, Gustavo, estás preparado para continuar.